Bueno, tal cual les dije en el avance, hoy en Actualidad y Psicoanálisis vamos a hablar de qué nos pasa, qué sentimos en esta prolongada pandemia cuarentena. Ojo, no estoy en contra de la cuarentena, digo para los que interpretan cosas siempre entre líneas y se quedan sin entender el foco, el nudo, pero es prolongada. Vamos a tratar de hablar con nuestro invitado de hoy, el licenciado Ernesto Fernández Núñez, vicepresidente de la SADE, la Sociedad Argentina de Escritores. Es escritor, muy buen escritor, psicoanalista, audaz, investigador, político. Vamos a tratar de hablar de qué nos está pasando. Nos vemos. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Bueno, te agradezco, Luisa, esta invitación en este nuevo modelo de vínculos que se llama Zoom, se llama Google Meet. Pero antes de empezar, yo quiero realmente no solamente agradecerte, sino reconocer en vos todo un sacrificio, porque mantener este programa, en realidad que yo lo sé llamar un programa de culto, como digo, no es para muchos, es para gente que piensa, que le interesa conocer cosas nuevas, distintas. Mantener este programa tuyo en el aire ha sido realmente un esfuerzo enorme, porque simplemente el hecho de tratar de poner luz donde hay tanta oscuridad, como yo lo considero a tu programa, ya eso es un mérito enorme. No sé, algún día me contarás cómo has hecho este equilibrio, andar por el alambre haciendo equilibrios para poder llegar a mantener esta idea que es realmente fantástica. Gracias Ernesto, qué bien hablas, qué bien lo dice. Bienvenido nuevamente a Actualidad y Psicoanálisis. En la presentación dije todo lo que sos, me debo haber olvidado algo. Escritor, psicoanalista, vicepresidente de la SADE, audaz, político, etc. Y tenés un muy buen decir. Escribe muy bien, Ernesto. Y nos trajo este tema que nos está pasando a todos nosotros como actualidad, sentimentalmente, afectivamente, emocionalmente, mentalmente. ¿Qué nos está pasando con esta pandemia? Cuarentena prolongada, prolongadísima, y uno ha ido pasando por distintas fases. No sé si te pasó a vos. Sí, bueno, mira, te voy a contar algunas cosas. Digamos, voy a ir de lo pequeño al análisis mayor, pero empecemos por lo más simple. Yo he recibido en este tiempo comunicaciones de amigos que me llaman por algún motivo, me llaman como amigos, y a medida que va transcurriendo la conversación, se ponen a llorar, se ponen a llorar. Es decir, se sensibilizan de una manera que se ponen a llorar. Claro. Entonces, en realidad, hay un estado de hipersensibilidad general, sumale a una fatiga mental. ¿De qué vendría a ser la fatiga mental? De muchas cosas, sobre todo una es la diferencia que se empieza a producir entre
lo que la mente necesita y la realidad nos puede proveer. Es casi un experimento, digamos, estamos dentro de un experimento, nosotros con nuestro propio cuerpo y con nuestra propia mente. Pero ¿sabés por qué a mí me parece que esto ha desarrollado casi una pandemia de la angustia o una cuarentena de la angustia? No. Porque increíblemente, y voy a hablar de la cuarentena, ¿no? Que es el método que se ha tratado de usar para resolver la pandemia. Acá, en la cuarentena que se implementó, se volvió a la vieja dicotomía ya totalmente superada, años superada por la ciencia, por la investigación, de dividir el cuerpo y la mente. Es decir, se hizo una cuarentena para el cuerpo, pero no se hizo una cuarentena para la mente. Claro. Pará, porque realmente esto es muy lindo lo que decís. La cuarentena es tomar todos los recaudos que son fundamentales para evitar el contagio, porque es el único medio que tenemos, lavarse las manos, la distancia social, el alcohol en gel, el barbijo, etcétera, que tiene sus fatiga también, pero que es necesario. Y la mente no está en cuarentena. Exactamente, no hay ningún recurso que se nos haya dado como para tratar de que la mente, porque, mira, yo te diría casi, yo soy lapidario cuando hablo y doy algunas razones, pero es absurdo pretender nuevamente dividir la mente y el cuerpo cuando en realidad... Bueno, pero vos sabés que el tema de la disociación mente-cuerpo fue tratada por un gran analista argentino que se llamaba Alberto Fontana. Intentó romper la disociación mente-cuerpo utilizando alucinógenos en el tratamiento con sesiones prolongadas. Yo, teniendo esa experiencia, pude ver y demostrar que realmente a través de la palabra bien colocada, con toda la clínica, teoría y técnica que conlleva la palabra del psicoanálisis, se puede también hacer el mismo efecto sin alucinógenos, porque realmente hay que romper esa disociación mente-cuerpo, que es uno de los resultados negativos del psicoanálisis, porque para hacer un buen psicoanálisis, el psicoanalista tiene que estar muy, muy analizado, y si no, es una intelectualización que la pueden encontrar en cualquier libro. Complejo de Edipo, tragedia de Edipo, sepultamiento, etcétera, etcétera. Si estamos los psicoanalistas trabajando, tiene que ser justamente para que no se produzca esa disociación mente-cuerpo. Hay que meterse con los pacientes y hay que meterse con uno. Realmente en esta pandemia, cuarentena, porque la cuarentena tiene que ver con la pandemia, si no, no estaríamos en cuarentena, aunque hay gente que vive en cuarentena sin pandemia, ¿no? Evidentemente, en esta cuarentena engendrada por una pandemia, con la angustia de muerte que conlleva, que todos la negamos, la gambeteamos, no como Maradona, ni como Messi, pero gambeteamos. Desde que uno nace, está presente la angustia de muerte. Y uno va viviendo sabiendo en el horizonte, inconscientemente y conscientemente, que está la angustia de muerte, está la muerte, la realidad. Por lo tanto, la cuarentena también creo que angustia tanto, porque en la semilla es la angustia de muerte. ¿Qué te parece? Claro, bueno, exactamente.
Vos fíjate que ya esta disociación cuerpo-mente, nosotros actualmente sabemos que una situación traumática, suponete, una separación, una muerte, un dolor, la pérdida, cualquier situación traumática tiene dos registros. Uno en la memoria, pero también se registra en el cuerpo. Es decir, también el cuerpo tiene memoria. Entonces por ahí aparecen problemas, digamos, corporales o enfermedades infecciosas, una serie de cosas que en realidad refieren a un recuerdo traumático, una situación muy difícil. Porque, fíjate, yo te voy a profundizar más ese tema, que es un tema que me interesa mucho, que es el dolor psíquico. Es decir, evidentemente, esta pandemia lo que ha puesto nuevamente a nosotros ante la liberación de la angustia de muerte, que cuando queda liberada, porque ¿cómo controlas la angustia vos? Cuando alguien te dice murió, la sensación, cuando vos te comunica, mira, murió fulano de tal, vos tenés miedo. Lo primero que haces es preguntar cómo se murió, porque necesitas racionalizar la muerte. Entonces, cuando te dicen no, porque tenía un problema de salud, que esto y que lo otro, vos te tranquilizás, porque la muerte no anda suelta. Es decir, vos la podés ligar a la angustia esa que te produce la muerte, la podés ligar con la razón. Ahora, el saber, como hablábamos previamente, trae tranquilidad. La verdad, aunque sea muy dolorosa, muy traumática, trae tranquilidad. Y lo que tampoco estamos viendo es la verdad. La verdad es que no sabemos nada. Y opinan. Yo te contaba hoy que, por ejemplo, había escuchado hace 2 días, 3 días, que Rusia tenía la vacuna, que ya la estaba aplicando. Hoy escuché que dentro de 2 meses empiezan a aplicarla. Todas esas dislocaciones de la información traen aparejada mucha inseguridad e incrementa la angustia. Por eso yo diría, hablen menos, pero que cuando hablen, se hable con cosas, con hipótesis ciertas, con certezas, con verdades. Como dijiste muy bien vos, cuando hablábamos, vamos buscando la verdad. ¿Por qué? Porque la verdad tranquiliza y calma la angustia. Cuando vos a un paciente que está muy mal, vos le decís, pero usted está de tal forma, al escuchar en el otro, en este caso el psicoanalista, lo peor que el diagnóstico que le podés dar, se calma el paciente, porque dice, si otro lo puede enunciar, es que no estoy tan mal. Y esto es la vida. La gente elude la verdad. Le gusta la filosofía de la vuelta del caracol y no llegar a nada. Pero eso trae más incertidumbre y más angustia. Pero claro, vos fíjate, la mente está preparada para tener una cantidad de tensión determinada. O sea, los mecanismos de defensa que nosotros usamos, lo que el hombre trata siempre de evitar es sufrir, ¿no es cierto? O sea, porque el dolor psíquico es mucho más profundo que el dolor físico. Mira. Yo quiero hacer una salvedad. Yo pienso que el hombre es una unidad psicofísica. No hago tanto esa disociación cuando pienso. Como decía Freud, el cuerpo es el inconsciente. Uno por una cuestión funcional, dice la mente, el cuerpo, pero funcionan como una unidad. Sí, déjame terminar con este tema de la pulsión de muerte.
Cuando yo digo que el dolor psíquico es mucho más profundo que el dolor físico, vos lo podés observar eso, no como una entelequia, sino como una realidad. Yo he dirigido muchas instituciones de adolescentes y todos esos chicos que se cortan, que tienen marcas de cortaduras, que es muy características, en realidad se lo producen en los momentos de abstinencia, de mayor dolor psíquico. Bueno, dicen que el dolor psíquico agudo, por ejemplo, en una abstinencia de una droga, es igual al dolor grave del cáncer, de un cáncer fulminante, por ejemplo. Yo vi, trabajando en psiquiatría, vi la fantasía de fin de mundo que tienen algunos esquizofrénicos. Hace tiempo, ahora con el tema del psicoanálisis, la psicoterapia, la medicación, ya creo que no llegan tanto a fantasía de fin de mundo. El dolor es mortal, es como de una enfermedad terminal, física. Por eso cuesta mucho ver al hombre como una unidad psicofísica. Lo trabajó muy bien el doctor Luis Quiosa, donde dice drama en el alma, enfermedad en el cuerpo. Pero él prolonga lo que dice Freud. El cuerpo es el inconsciente. Por eso yo empecé siendo médica clínica y seguí siendo médica psicoanalista, porque veía que me faltaba lo fundamental. Es decir, que fui yendo de afuera hacia adentro, del cuerpo hacia el alma, pero a pedido de los pacientes, no porque nadie me presionó para que haga tal o cual cosa. Me di cuenta con los pacientes. Exactamente. Bueno, por eso, volviendo al tema, digamos, que hemos planteado al principio, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Si nosotros en realidad lo vamos planteando, el estado de irascibilidad que tenemos todos, de sensibilidad, digamos, casi de ataque, cuando salimos a la calle a hacer algo, notamos una tensión enorme que hay entre la gente, entre los contactos. Pero ¿sabés qué pasa? Estamos en la era, esto nos ha impuesto una retracción, una inhibición sobre el instinto gregario natural que ha hecho que el mundo fuera este mundo, que es la comunicación con el otro. Es decir, vos fijate, claro. O sea que es como si tratáramos de volver a un estado primitivo del cuerpo humano, del psiquismo y de la sociedad, donde los vínculos vuelven a ser vínculos guturales y no podemos desarrollar todo aquello que nos ha convertido realmente en hombres, que es la relación con las personas, el hablar, el comunicarse. Mira, yo quiero decirte lo siguiente. A mí lo que más me preocupa, y yo creo que va a pasar, por supuesto, porque el mundo ha tenido crisis como esta, es el reemplazo de los vínculos en realidad, por la electrónica, por los medios electrónicos. Sí. Sabes que cuando nosotros hablamos, la comunicación, el 30% es verbal, pero hay un 70% de la comunicación que es paraverbal, que es a través de los gestos. Corporal, claro. Corporal, es decir, entonces, esto que tiene que ver con los vínculos, esta nueva forma de vincularnos, en realidad nos retrotrae a un periodo anterior como a la civilización, te diría yo. Es decir, Mira, acompañando lo que estás diciendo, se me despertó el recuerdo. Las pocas veces que salgo, realmente lo que encuentro es mucha tristeza. Hay como una tristeza, una irritabilidad mayor, una violencia mayor, la búsqueda de un contacto corporal
que no tolera, porque no puedo creer que nadie sepa lo que son 2 metros de distancia. Sin embargo, la gente se viene encima, quieren tocarse, quieren aproximarse. Pero creo que también la cabeza tiene que manejar esto, tiene que ser consciente de esto. Y si te dicen, tenés que guardar 2 metros de distancia, tenés que guardar 2 metros de distancia, todavía no apareció nada mejor. Exactamente, pero si yo te dijera que esto, digamos, que es la gran pandemia universal de la soledad, es como si viniera realmente esta pandemia a reafirmar esta otra pandemia, alimentar esta otra pandemia de la mitad del mundo que está sola. Yo creo que se va a resolver, porque yo pienso que el mundo se mueve en forma dialéctica. ¿Y qué te quiero decir con esto? Que ante esta prohibición de tomar contacto, podríamos llamarlo eso, ¿no es cierto?, va a aparecer otro movimiento, como alguna vez cuando apareció todo el movimiento de las drogas, apareció un movimiento de tipo humanista, de correr, de salir, del amor por la naturaleza. El mundo se va manejando así en situaciones dialécticas y contradictorias. Saldremos de esto también, seguramente, no me cabe la menor duda. Pero no sé cómo saldremos. Yo creo que hay idea de salir tipo milagro, que vamos a hacer otros. No, mientras no cambie el capitalismo salvaje. Pero si los políticos pudieran leer lo que podemos leer los psicoanalistas como testimonio, más simbólico de lo que está pasando, realmente podrían leer que hay que cambiar. Tenemos que estar en la verdad. La verdad da mucha tranquilidad, sea cual sea. La cura de esta pandemia es la verdad. Es la verdad. Esa es la única cura posible para esta pandemia. Pero yo te quiero un minutito nada más. Mirá, vos sabés que yo soy de la Comisión Directiva de la Sociedad Argentina de Escritores y en realidad las instituciones también tienen un papel muy importante en este momento. Nosotros hemos realizado una reunión de todos los presidentes de las filiales de SADE, generada por Alejandro Baccaro, y lo hemos puesto en marcha. Y fíjate vos cómo lentamente se van encontrando algunos. ¿Qué quiere decir ponerlo en marcha? Tomar contacto con la gente, estimularlos que sigan escribiendo, posibilitar que se abran, que no se cierren. Nosotros tenemos cerca de 70 filiales en todo el país, ¿no es cierto? Así que tuvimos un plenario de presidentes y el resultado es muy interesante. Se han llamado muchos concursos de cuentos, concursos literarios, y la participación en este año de muchos concursos literarios es el doble de lo que fue el año pasado. Obvio. Muchas gracias, Ernesto. Vamos a las reflexiones finales, como siempre. Hoy, igual que siempre, la única jubilación segura es la del Estado. APOPS, 60 años defendiendo la jubilación pública. APOPS, trabajadores de ANSES. Este diálogo me resultó inteligente y cariñoso. Es como la disociación mente-cuerpo. Cuando se pueden encontrar es una maravilla. Inteligente y cariñoso. No es habitual. Porque hay gente que es muy cariñosa pero no le sale nada inteligente. Hay gente que es muy inteligente y no le sale nada cariñoso. Realmente lo que yo sentí en este diálogo con Ernesto, muchas cosas. Realmente cuando él me hablaba de los amigos que terminaban llorándole, yo creo que lloraban porque sabe que es psicoanalista. Como decía un colega,
Cuando me llama gente que no me llama nunca, me llama porque me necesita como psicoanalista. Son dos formas de pensar un mismo fenómeno. Yo creo que lo fundamental que pasó en este diálogo precioso es la idea de ir en búsqueda de la verdad. Dejen de evitar la verdad. La verdad es lo más tranquilizante. La verdad no tiene por qué ser brusca ni traumática. Uno tiene que hacer como un entrenamiento del encuentro con la realidad. Pero si uno hace un entrenamiento del escape de la realidad, como hace casi la mayoría de la gente, realmente estamos en una situación traumática cuando aparece una pandemia cuarentena para cualquiera. Realmente la búsqueda de la verdad profunda, de ir al hueso, cómo lo puede realizar un buen psicoanálisis. Nos vemos.